Bienvenidos, bienvenidas a este video explicativo de la materia de antropología cultural, en el cual estaremos trabajando el indicador de describir las diversas manifestaciones culturales que se dieron en el pasado. Esta es la última lección de la unidad número 1 que corresponde a nuestra disciplina en cuestión. Y empezamos formulándonos la siguiente pregunta o cuestionamiento. ¿De qué manera fueron desarrollándose las culturas a lo largo de la historia social de la humanidad? Por ende, este último tema estará tratando de describirles sobre las distintas manifestaciones culturales que se dieron en el pasado. Y empezamos afirmando que son formas en que cada sociedad humana fue adaptándose a su medio y entorno natural. Para comprender mejor esta definición, tenemos que recurrir a un gran naturalista inglés, el padre de la teoría de la evolución, Charles Darwin, quien afirmaba que el ser humano, al igual que otras especies de la naturaleza, fue fruto en sus orígenes y hasta el presente de una evolución biológica constante, que consistió principalmente en la adaptación a su medio físico. Esta evolución, como nos retrata graciosamente la plantilla, significó un cambio gradual, lento, pero también siempre de mejoramiento biológico de lo que sería el ser humano a nivel físico, a nivel de ser material. Esto también se produjo a nivel social y comenzó aproximadamente hace 4 millones de años atrás, y desde entonces no paramos nosotros los hombres de hacer y crear cultura. No obstante, debemos de alguna manera recurrir nuevamente a los conocimientos del pasado para poder interpretar nuestra conducta social cultural de acuerdo a esos legados que se nos ha transmitido de generación desde esta época hasta nuestro presente. En este sentido, vamos a empezar describiendo brevemente a las primeras sociedades humanas de la prehistoria, que vendrían a ser los cazadores-recolectores. Pequeñas sociedades de hasta 10 a 15 miembros que se reunían en torno a un líder, en torno a una nucleación social reducida, y principalmente el sustento de dichos grupos consistía en la cacería o la recolección de frutas y plantas silvestres que servían para la alimentación del núcleo social. Cuando el ser humano comenzó a tener uso racional y empezó a interpretar su medio físico a través de símbolos, ideas y abstracciones, comenzó a surgir lo que nosotros llamaríamos como la cultura inmaterial, que de alguna u otra forma va expresando la forma de vida que llevaban estos primeros grupos sociales. Las creencias eh, las creencias de estos grupos radicaba en lo que ellos experimentaban y vivían. Por ejemplo, creían en los dioses con figuras de animales, creían en espíritus de la naturaleza como el viento, los espíritus que se manifestaban en las estaciones de la abundancia, de la fecundidad, por ejemplo, la primavera, o de las estaciones difíciles de sortear como el otoño o el invierno, y de alguna forma fueron creando un universo simbólico a través del cual iban interpretando sus propias experiencias. Mucho de la genética de estos primeros grupos, estas primeras culturas de cazadores-recolectores, nosotros los venimos recreando hasta la actualidad. Por ejemplo, la necesidad de formar familias o crear nucleaciones no extensas de individuos que tengan una relación afectiva fuerte con nosotros, o también la necesidad de salir a buscar nuestro mantenimiento, nuestra supervivencia a través del empleo, a través del trabajo, inclusive a través de la misma competencia que llevamos con otras personas, otros individuos de nuestro mismo entorno. Estos conocimientos ancestrales, de alguna u otra forma, gracias a la cultura de la transmisión generacional, nosotros lo vamos repitiendo y probablemente lo hagamos también a las futuras generaciones.
Estos primeros grupos se desarrollaron hace 4 millones de años atrás, aunque la paleontología, la antropología, también sitúan un tiempo un poco más lejano antes de que aparezca el Homo sapiens sapiens en medio de esta gran diversidad de especies que representaba la familia de primates homínidos. Posteriormente se desarrollaron las sociedades sedentarias agrícolas. Hace aproximadamente 8 a 6 mil años atrás, cuando el ser humano descubrió la eficacia de la agricultura extensiva y organizada, conquistó prácticamente el espacio temporal para poder mantenerse dentro de un ambiente, dentro de un espacio territorial ya asentado de manera definitiva. De alguna u otra forma, la agricultura fue uno de los grandes logros, una revolución que nos hizo pasar de ser cazadores-recolectores a asentarnos en pequeñas, primeramente pequeñas nucleaciones sociales, aldeas de hasta 100 individuos que gradualmente con el tiempo fueron creciendo hasta convertirse en las grandes ciudades o cúmulos poblacionales que en la actualidad nosotros formamos. De alguna forma, estas sociedades recreaban creencias, empezaron a crear instituciones como la jerarquía política, la religión, empezaron a crear las instancias de división de trabajo. Por ejemplo, las mujeres se dedicaban a quedarse en la aldea, en la casa, para poder criar y educar a los hijos, y los varones salían al campo para poder cultivar el maíz, la cebada, etc. También las mismas creencias cambiaron, mutaron del naturalcentrismo, del espiritismo naturalista que creían los cazadores recolectores. Los agricultores crearon dioses que tenían referencia a la fecundidad, a la lluvia, a la sequía, dioses maléficos, como también otros espíritus o deidades que quedaban dentro del cúmulo social o del pueblo con la construcción de santuarios, de templos, etc. Hace 4.000 años atrás se desarrollaron estos primeros centros de civilización en Oriente Medio, lo que nosotros en historia conocemos como la civilización mesopotámica, y que fue de alguna forma gradualmente difundida en cuanto a cultura y creencia a otras nucleaciones sociales de aquel entonces, como por ejemplo la egipcia, la civilización china, y como dijimos anteriormente, esto no paró hasta nuestros días. De alguna forma vemos que a raíz de las culturas de cazadores-recolectores y las primeras sociedades sedentarias, hasta hoy en día siguen todavía existiendo ciertas sociedades como las sociedades silvícolas o comunidades que viven dentro de las selvas. Un ejemplo, algunos pueblos que todavía viven en medio de la Amazonía, la selva amazónica, o del Chaco paraguayo, que todavía no tuvieron contacto con otras comunidades llamadas civilizadas. Estos pueblos heredaron ciertas creencias y ciertas prácticas de los antiguos cazadores-recolectores, y de alguna u otra forma siguen todavía viviendo de la selva, de las bondades que les otorga el medio ambiente, y por supuesto desarrollando creencias que tienen referencia a la naturaleza. Por ejemplo, en la imagen tenemos a una pareja, una familia de ayoreos totoviegosode, silvícolas, que habitan o habitaban en el Chaco paraguayo. Este pueblo cree todavía en el gran espíritu del azojá, o el ave, perdón, espiritual, que de alguna forma guía al pueblo para que vaya caminando por la selva para conseguir su mantenimiento y su sustento. Las sociedades agrícolas, por otra parte, comenzaron un gradual crecimiento con el tiempo para convertirse en grandes centros urbanos y pasar, como dijimos, de 100 integrantes a formar miles y miles de millones de personas centradas en un núcleo poblacional que nosotros llamamos ciudad. En estas ciudades nosotros creamos instituciones como la religión, que nos mantienen unidos a través de una creencia, como la política, que nos mantienen unidos a través de unas decisiones de liderazgo, como la economía, etcétera, etcétera, etcétera.
de alguna forma, hasta hoy en día nosotros seguimos recreando mucho de estas primeras sociedades agrícolas primitivas. También podemos mencionar ya hace 3000 años atrás en adelante el surgimiento de sociedades belicosas o sociedades belicistas como el Gran Imperio Romano, el Imperio Persa, que de alguna forma basaron su cultura, su conocimiento y su expansión económica gracias a las guerras. Las famosas legiones creadas en la antigua Roma desde la época de la República hacia el siglo cuarto, tercero antes de Cristo sirvieron como un aparato de expansión cultural de los romanos hasta convertirse en el gran imperio que nosotros conocemos como prácticamente el último imperio de la antigüedad. También es importante resaltar que sociedades como la sociedad persa perfeccionaban sus artes de guerra, artes militares para poder someter a otras sociedades y por ende vivir de lo que estas sociedades le pueda dar, le pueda otorgar. También encontramos sociedades pesqueras, son aquellas comunidades humanas que se asentaron en la ribera de algún río, de algún mar, y de alguna u otra forma basaron su actividad en la pesca, en la recolección de frutos del mar. Y por último tenemos las sociedades mercantiles. Uno de los ejemplos históricos más famosos es la de los fenicios, que al no poseer una riqueza natural propia en su territorio o alguna materia prima que puedan explotar, como la agricultura, la pesca, etcétera, entonces, y no posee un ejército como el antiguo Imperio Romano, entonces comenzaron a comerciar con otras sociedades, con otras culturas, desarrollando lo que nosotros llamamos en la actualidad como economía mercantil o también la economía del comercio. Estos eh, compartían productos, compartían creencias, compartían inclusive su forma de ver el mundo. Gracias a ellos se ha creado la moneda, se ha creado el contrato, el salario, se ha creado las formas de intercambios comerciales, etc. Lo importante de estas manifestaciones culturales es resaltar aquellas ideas, aquellas creencias que ellos desarrollaban en el pasado. Por ejemplo, las sociedades belicistas creían bastante en dioses como Marte o el dios de la guerra, Apolo, etcétera. Las sociedades pesqueras creían bastante en las deidades marinas como Poseidón, etcétera. Y normalmente las sociedades mercantiles como los fenicios y los griegos de alguna forma tenían una creencia bastante relativa a las sociedades que ellos visitaban con quienes comerciaban. De alguna u otra forma, nosotros tenemos una impronta, un legado importante de estas distintas manifestaciones culturales que se dieron en el pasado. Recordemos que las grandes guerras fueron impulsadas por sociedades belicosas que encontraron en la tecnología militar como una forma de expandir sus conocimientos, de expandir sus propios intereses. Y así sucesivamente. Con este breve video explicativo llegamos a la finalización de la primera unidad de la antropología cultural. Espero que les haya gustado y nos vemos ya en la segunda unidad que vamos a estar proponiendo a continuación. Saludos.